Bienvenidos, estimados estudiantes, al aula virtual de la Institución Educativa Tecnológica Constructores. Nuevamente nos estamos encontrando en esta sesión 3 en el área de Ciencias Sociales para el curso de Historia Universal del Aula Junior. En esta oportunidad, continuando con el tema de Historia Universal, vamos a ver la prehistoria. Conocemos como prehistoria al periodo de la vida del hombre desde su aparición en la Tierra hasta la invención de la escritura. Para ello se han dividido la historia en la prehistoria en edades. Ya tenemos esta línea que indica un periodo de transición y aquí está la edad de piedra y por esta parte está la edad de los metales. En cuanto a la edad de piedra se divide en tres partes: paleolítico, mesolítico, neolítico, que lo vamos a revisar ahora, y la edad de cobre tiene tres partes, que es el cobre, el bronce y el hierro, que también lo vamos a revisar. Empezamos con el paleolítico. Significa específicamente piedra antigua, ya. Paleo, antigua, lítico, piedra, piedra antigua. Este es el periodo más largo de la prehistoria, ya. Sus características es que se da una economía de subsistencia o parasitaria, quiere decir que producían ya solamente para sobrevivir, ya. Las familias producían para solamente alimentarse, o parasitaria, que solamente se dedicaban a consumir de la naturaleza. Se practicaba la caza y la pesca, también la práctica del nomadismo, es decir, que se movían de un lado a otro constantemente, y se agrupaban en bandas. Normalmente se agrupaban ¿para qué? Para practicar la caza. Recordemos que los animales en ese entonces eran grandes, ¿no? Eran muy grandes y necesitaban rodearlo para poder cazarlo, ¿no? Tenemos una división de tres etapas del Paleolítico. El primero de ellos es el Paleolítico inferior, vemos acá la imagen. Es el periodo de más larga duración del Paleolítico, ¿ya? Tiene un tiempo de 2.500.000 a.C. a 150.000 a.C. Acá se da la aparición de homínidos como el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo antecesor, ¿ya? En un inicio el hombre practicaba la recolección de frutas, raíces y era carroñero, hasta que se convirtió en, ¿qué creen ustedes?, en cazador. Aparece la división del trabajo basándose en la división sexual. ¿En qué se basa eso? En que el hombre se dedicaba a la caza y la mujer se dedicaba a la recolección. Empezaron también, ¿qué cosa? Los trabajos en madera, en hueso y en piedra. Y al final de este periodo el hombre utiliza por primera vez el fuego. No se olviden eso, ¿ya? El Homo erectus específicamente. Los yacimientos que pertenecen a este periodo se encontraron en Francia y en Gran Bretaña. Tenemos por otro lado el Paleolítico medio. Es el intervalo entre el Paleolítico inferior y el Paleolítico superior, que data de un tiempo de 150.000 a.C. a 10.000 a.C. Todo ese tiempo duró. Se desarrolló el Homo sapiens, ¿ya? Desarrollo del Homo sapiens, el hombre de Neandertal. A él se deben los primeros ritos funerarios, los primeros entierros, así como vemos acá en la imagen, ¿ya? Había una concepción de la vida después de la muerte, ¿no? También las técnicas de caza se mejoraron y para ello se mejoró la industria lítica, es decir, la producción de herramientas con el uso de la piedra, ¿no? También se desarrolló el lenguaje articulado y se practicó el canibalismo ritual. Tenemos también el Paleolítico superior, que data de un tiempo de 40.000 a.C. a 15.000 a.C. ¿Qué se da en este momento? Bueno, pues surge el Homo sapiens sapiens, específicamente el hombre de Cro-Magnon. Se desarrolló el arco y la flecha debido a la perfección de las técnicas de trabajo en piedra. Se desarrollaron además varios tipos de industrias líticas, ¿ya? El arte es el elemento característico de esta época. La pintura rupestre, que consistía en pinturas en las paredes de las cuevas cuya finalidad era propiciar la caza, y el arte mobiliar, que eran estatuillas de piedra, madera, barro, hueso de animales que podían ser transportados. Simbolizan el culto a la fertilidad, como ejemplo a Venus, ¿ya? Acá vemos una imagen del arte rupestre que eran dibujados en las cuevas. Continuamos con el Mesolítico, que significa entre piedra. Es el tránsito del Paleolítico al Neolítico.
Lítico. Es el periodo situado entre el Paleolítico y el Neolítico. Abarca el periodo de 150.000 a.C. a 7.000 a.C. Sus características son las siguientes. Se producen cambios climáticos cruciales. Este periodo es el Holoceno, ¿no? Se pasaba a otro periodo. La población se vuelve seminómada, ya no se movían constantemente, sino se estacionaban, como vemos en la imagen, en un lugar. Después de un tiempo se movían a otro lugar. Se da el desarrollo de la horticultura y caza selectiva. Ya no cazaban por cazar, ¿no? Sino que cazaban porque tenían necesidad de protección en cuanto al frío, como el mamut que utilizaba la piel. Se da también la organización de clanes en torno al ancestro mítico, es decir, del tótem, ¿ya? Extinción de la megafauna. Eso ya lo conocemos, ¿no? Que los mamuts se da un proceso de descongelamiento de la tierra y empiezan a desaparecer ciertos animales como el mamut, ¿no? El mamut ya no existe en la actualidad. También se da la domesticación de ¿quién? Del perrito, ¿ya? Acá, para considerar algunas cosas, he hablado de tótem, horticultura, de clan. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos, ¿ya? El tótem es un objeto natural o animal que en la mitología y las culturas antiguas representan a una divinidad tribal, ¿ya? Es como una estatua pequeña, digamos, ¿no? Que representa la divinidad de tal tribu, de tal familia, entre otros, ¿ya? La horticultura es el cultivo de plantas en huertos, específicamente hortalizas. El megalítico son construcciones con una o varios bloques de piedra, acá como vemos acá, el dolmen. El microlítico, artefactos líticos tallados por los hombres de la prehistoria, que eran mayormente usados como arpones para las flechas, también para las lanzas, ¿ya? Que hacían de hueso, de piedra, entre otras cosas. Y el clan es el grupo social conformado por un grupo de familias de una misma descendencia, ejemplo, ellos, ¿no? Bueno, continuando, tenemos el neolítico, ¿ya? ¿Qué pasa en el neolítico? El hombre empieza a controlar la naturaleza, o al menos ha logrado ejercer un control cooperando con ella. Etimológicamente significa piedra nueva. Esta etapa de la prehistoria que se desarrolla entre los 7000 a.C. hasta aproximadamente los 3000 a.C., ¿no? Se da estos procesos en el neolítico. La construcción de las primeras viviendas en un inicio eran toscas, fueron levantados en orillas de los lagos y ríos. A estas construcciones se le denominaron palafitos, ¿ya? Construyeron también monumentos megalíticos como dólmenes constituidos por filas y círculos de piedra, ya lo habíamos visto anteriormente. Utilizaron fibras vegetales para la elaboración de telas que se utilizaron para confeccionar los vestidos en lugares de pieles de animales, ¿no? Desarrollo de la industria para confeccionar utensilios, armas y herramientas. Se da el descubrimiento, ojo, se da el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. El hombre es capaz de producir sus propios alimentos, ya no es carroñero, ya no es parasitario, ¿ya? Los lugares donde se inició la domesticación de plantas y animales son los siguientes. Tenemos la creciente fértil, que está en el cercano oriente, China, que es el lejano oriente, México en Mesoamérica y Perú en Sudamérica. Ojo, el hombre se volvió sedentario debido a que aprendió la agricultura y ganadería. El hombre dejó de ser errante ya que necesitaba cuidar sus propios alimentos. Ya no se movía de un lugar a otro, sino se estacionaba en un solo lugar, ¿ya? También se inventaron la cerámica y la cestería por la necesidad de almacenar alimentos y excedentes de producción. También la organización social apareció una nueva autoridad que se encargaría de la disciplina interna y la defensa ante el ataque de otros grupos. Ya empieza a organizarse, ¿qué cosa? El Estado, ¿no? Ejemplo acá, ¿no? Acá están los palafitos, acá ya hay uso de algunos metales, ¿no? Se dan así, ¿no? Repartición de las actividades que corresponderían, ¿no? Entramos a la edad de los metales. Habíamos hablado que tiene 3 periodos. El periodo del cobre, que es el periodo de transición, ¿ya?
El cobre es el primer metal utilizado por el hombre y reemplazará a la piedra. El cobre fue utilizado para fabricar utensilios, agujeros, anzuelos, o en este caso también como algunos clavos, ¿no? Armas, que eran los cuchillos y arpones, joyas y objetos de culto, ¿ya? Tenemos el periodo de bronce, que el bronce en sí es el resultado de aleación del cobre y el estaño, es decir, se unía el cobre y el estaño y produce el bronce, ¿no? Entre 90% de cobre y 10% de estaño se produce el bronce. ¿Surge ¿dónde? En el cercano Oriente, ¿ya? En este periodo también aparecen las primeras civilizaciones en el norte de África, Egipto, Mesopotamia, Sumeria, y en el mar Mediterráneo la civilización cretense. Y por último tenemos el periodo de hierro. El hombre descubre el fuego. Acá el hierro es un metal más resistente que el bronce. Fue utilizado como material de fabricación de instrumentos y armas. Vemos acá en esta imagen, ¿no? Son espadas, ¿ya? El hierro permitió al hombre dominar mejor el medio y ampliar sus horizontes culturales. Los hititas fueron los primeros en utilizar el hierro en el año 1300 a.C. y lo exportaban a Egipto y a Siria. En Grecia, los dorios utilizaron el hierro en el año 1200 a.C. En Europa, la utilización del hierro se manifestó en dos culturas específicamente, en el Hallstatt y la Atene. Bueno, estimados estudiantes, eso es todo por hoy. Si hay alguna duda y alguna consulta, no se olviden de hacérmela llegar, ¿ya? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, cuídense muy bien, hasta pronto.